Hola, pues muy buenas tardes. Gracias por la espera. Sé que comenzamos unos minutos un poquito más tarde. Y bueno, justo me gustaría presentarme un poco. Yo soy Ángeles Cruz. Soy coordinadora de investigación de una organización que se llama Educación contra el Racismo AC o Racismo MX, que lucha por visibilizar el racismo en México y Latinoamérica y que en los últimos años ha trabajado el tema de movilidad humana y migración, es decir, cómo la discriminación se expresa también en estas poblaciones. Y bueno, pues el día de hoy tenemos esta mesa panel que creo que va a ser muy productiva, va a ser muy interesante. Vamos a tener aquí pues varias ideas, vamos a rebotar varias reflexiones en torno de los retos tecnológicos en contextos de movilidad humana, ¿no? Entonces, me gustaría, yo sé que ya nos presentamos un poquito, pero me gustaría dar quizás como unas breves ideas para luego entonces partir con la discusión. Un poco la dinámica va a ser la siguiente. Voy a presentar una pregunta y cada una de las panelistas pues tendrá 5 minutos para responder estas preguntas y luego pasaremos a un segundo banco de preguntas que también cada una tendrá 5 minutos y después podemos hacer un cierre si hay alguna otra intervención para hacer conclusiones entre 2 y 3 minutos. Yo voy a estar moderando el tiempo, midiendo el tiempo, les voy a pasar algún post-it para que mencionar que ya acabó el tiempo, o si no, me permitiré interrumpir con el micrófono, por si ya, para que seamos justas, ¿no? Con el tiempo establecido. Y bueno, sabemos que pues migrar es un derecho humano, ¿no? Desde la historia de la humanidad, la movilidad humana siempre ha estado presente, de punto A punto B. También está el derecho a permanecer en el lugar, ¿no? En ciertos lugares, en los lugares donde naciste, en los lugares donde tienes arraigo, en los lugares donde está tu familia, etcétera, ¿no? El tema es que muchas veces en esta movilidad, en este movernos de un lugar a otro o en el querer permanecer, pues hay ciertas circunstancias que muchas veces no nos permiten movilizarnos de manera segura, no nos permiten permanecer de manera segura por contextos de violencia, por contexto de cambio climático, por contextos también de crisis políticas, crisis económicas, lo cual entonces, pues hay una serie de circunstancias que no todas las personas nos podamos movilizar de la misma manera, ¿no? Y ahí es donde entran pues, las organizaciones de la sociedad civil, donde entran los organismos de Naciones Unidas, justamente a estar en primera línea también para asegurarse de que estas movilidades sean seguras, sean respetuosas a los derechos humanos, se puedan prevenir violencias y también porque sabemos que muchas veces pues las políticas migratorias de los estados pues muchas veces se quedan cortas, ¿no? Entonces, pues ahí entra justamente, como decía, estos organismos, pero también la necesidad de estrategias pues innovadoras, ¿no? Para asegurar pues que la movilidad sea de la forma más segura posible. Y sobre todo cuando vemos grupos en situación de vulnerabilidad como infancias, como mujeres, como personas que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, son disidencias, etcétera. Entonces, en ese sentido, me gustaría lanzar la primera pregunta, ¿no? ¿De qué manera la tecnología ha entrado en estas estrategias para asegurar pues los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad? Haciendo también el hincapié de cuando hablamos de personas en situación de movilidad, pues hablamos de personas migrantes, ¿no? Que pueden moverse de un país a otro, personas desplazadas de manera forzada, que son aquellas que se movilizan pues porque se ven obligadas a personas que se movilizan dentro de un mismo país, etcétera, ¿no? Muchas formas en las que el ser humano puede movilizarse de un lugar a otro. Entonces, eso, no sé quién quisiera comenzar. Sí, adelante, Daniela. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría empezar desde la OIM, donde venimos, ONU Migración, con una herramienta y para eso traje una pequeña presentación para visualizarla, que nosotros empezamos ya desde el año pasado. ¿Qué es lo que sucede con los migrantes aquí en la región? En México tenemos más de 1.2 personas migrantes internacionales que residen aquí en el país y esto fue para el año 2020 cuando se hizo este censo y que esperamos que haya crecido mucho más para el próximo censo, porque esto fue desde el 2020, ya fueron hace 4 años. Pero también tenemos que desde el año pasado casi se rompe el récord de personas que están aquí en situación irregular con más de 800,000 eventos, lo cual quiere decir que las personas en situación irregular o en situación regular, el número ha crecido en México exponencialmente. Estas personas migran desde el sur, desde Sudamérica, la mayoría de ellos desde países de Centroamérica.
Y cuando llegan a México tienen un derecho universal, que es el acceso a la salud. Sin embargo, cuando quieren ir a un hospital o una clínica para tratarse, tienen muchas trabas. En primero, si no tienen una identificación como INE o un pasaporte mexicano, todavía en los hospitales les rechazan, incluso cuando van con una urgencia. Hemos tenido casos de personas con amputaciones por un accidente por el tren que llegan a urgencias y los rechazan por no tener un seguro o no tener un IMSS, ¿no? Un número de seguridad social. Y otra de las complicaciones es que muchas de estas personas traen algunas enfermedades crónicas, malestares, por ejemplo, diabetes, que desde cuando estaban en su país de origen, como Honduras o Guatemala, o migraron desde Sudamérica, desde Colombia, Ecuador, y llegan a México, no traen el historial médico, ese expediente que describa esa enfermedad que ya se había tratado desde el país de origen. Entonces, aquí en México nos encontramos con que el no tener el historial médico cuando llegan a un hospital aquí, a un centro de salud, inhibe, ¿no? Le complica al servidor de salud, al doctor, tener toda esa información de salud de la persona sobre su estatus. ¿Qué fue lo que hicimos desde OIM? Nosotros tenemos este registro electrónico de personal que piloteamos, de hecho, a raíz del conflicto en Ucrania, que ya desde el 2022 pues se ha dado desafortunadamente, y con el número de personas desplazadas hacia otros países de Europa o internamente, se volvió importante que las personas contaran con este registro electrónico, un expediente médico que porque tuvieron que dejar en casa, pues no podían traer con ellos. Entonces, desde OIM empezamos a pilotear esta herramienta, ya después en otros países como Yemen, como Kenia, Colombia y Ecuador aquí en Latinoamérica y más recientemente en México, que permite que si una persona viene desde Ecuador o de Colombia, va a tener registrada la misma información en esta plataforma electrónica que será accesible por el médico o por la enfermera o por el prestador de un servicio de salud y pueda ver su récord, enfermedades que tiene, qué tratamientos o qué medicamentos les han recetado. Con esto es más fácil que la persona acceda inmediatamente a ese tratamiento para tratar su enfermedad. Esta iniciativa la piloteamos primero entonces en Europa con la Comisión Europea, pero la idea es que sea más sostenible y sea adoptado por los países donde se encuentra la herramienta. Esto solo se ha dado en Colombia hasta ahorita. Es un reto que tenemos. El gobierno de Colombia sí lo ha adoptado a su sistema de salud. En México solamente lo usamos desde la OIM, sobre todo en Ciudad Juárez, en Tijuana, donde tenemos centros médicos para tratar a personas migrantes, pero que ya es fácil acceder a la información electrónicamente para poder ver pues el estatus y el récord histórico de su salud, ¿no? Pero la idea es pues que necesitamos poder pilotearlo, poder adaptarlo al sistema de salud en México y que sea utilizado por más gobiernos, ¿no? Por más países, más allá de Ecuador, más allá de Colombia o de México, para que así pueda compartirse esta información. Es un reto la transferencia de datos y de eso obviamente vamos a presentar ahorita un poco más, que sea usado por los sistemas públicos de salud, como sí se dio como buena práctica en Colombia. ¿Pero qué se requiere? Pues sí se requiere una voluntad política a nivel regional, porque debe haber un acuerdo entre países para transferir esta información sobre un estatus médico de las personas migrantes y que no sea mal usada, que no sea usada para fines de restricciones fronterizas, que no sea usada como una excusa para que las personas no migren a mi país porque me van a traer una epidemia, etcétera, sino que sea usada para que los prestadores de servicios de salud, médicos, enfermeras, puedan ver el historial médico de las personas. Entonces, esta herramienta ha resultado muy bien en algunos países como en México, pero obviamente tiene sus retos y lo ideal es que sea expandida a la región, que estamos tratando de ver ahorita desde nuestra oficina regional en Costa Rica y también por algunos mecanismos de coordinación política que existen en la región, como en CELAC, que es este sistema económico para Latinoamérica y el Caribe, y así poder pues fusionar presupuestos, financiamiento y también acordar con voluntad política que esto se implemente, como sí se implementó en Europa. Entonces, hasta aquí lo dejo. Sí, Como una introducción. muchísimas gracias. No, justo a tiempo. 5 minutos exacto. Adelante, quien quiera responder. Muchas gracias y bueno, antes que nada, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Claudia Sepúlveda y yo formo parte del ACNUR, es la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Y justamente lo que busca el ACNUR es proteger a las personas que han tenido que huir por la guerra, la persecución, porque no pueden estar en su hogar y tienen que buscar seguridad, ¿no? En ese sentido, hacemos unos ejercicios, ¿no? Usualmente cuando tenemos este tipo de charlas y preguntamos, ¿qué pasaría si ustedes llegaran a su casa, huelen a gas y tienen que salir? Corren, ¿no? O sea, no hay más. Pero alguien de ustedes tomó, no sé, su certificado de primaria, su título, tal vez está colgado en una pared, ¿no? Bueno, este es un ejemplo muy burdo del fenómeno que pasa en las familias refugiadas al momento de tener que buscar seguridad, ¿no? Porque las decisiones se tienen que tomar muy rápido, la vida está en peligro. Y en ese sentido, me remito también a la charla anterior porque mencionaba, bueno, pues las personas todas tenemos necesidades distintas, ¿no? Los que tengan infancias en casa, por ejemplo, pues desafortunadamente el desplazamiento forzado conlleva, en primera, una primera línea de supervivencia para las familias que lamentablemente hace que la niñez pierda agencia en el camino, ¿no? Yo le llamo, es una fila de la cual uno no puede salir, ¿no? Hasta que llegas y tienes seguridad. Entonces, en ese sentido y bajo esta reflexión, en México trabajamos con el gobierno, con las organizaciones de la sociedad civil y también con gobiernos estatales municipales para poder acompañar a que las personas que han tenido que huir y encuentran en México un lugar donde puedan reiniciar sus vidas, lo logren. Y entonces muchas veces está enfocado como, bueno, las familias tendrán que trabajar para poder acceder al sistema de salud y entonces que los niños vayan a la escuela, pero ¿qué pasa con las maternidades que llegan, ¿no? En ese sentido, junto con Vía Educación, con Impact Ventures y con Hipocampus, esto gracias a Fondo Unido, se trabajó en una herramienta, se llama Proyecto ChildTech. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la herramienta? El poder acompañar a madres y padres cuidadores a que puedan retomar el proceso de cuidados, a que puedan recuperarse del trauma con redes de apoyo, ¿no? Que les permitan de verdad reiniciar, respirar y acompañar a las infancias a que puedan procesar todo este fenómeno del desplazamiento que tuvieron y verdaderamente lograr una sanación en sus vidas, ¿no? Y en ese sentido había muchas reflexiones, ¿no? Bueno, hagamos una gran aplicación, ¿no? ¿Qué tal si hacemos una app y entonces que los padres, madres a través de cuentos y que sea con métricas y gamificado y la reflexión cuando ya estás en el terreno y lo que hacían hace un momento, haces buenos diagnósticos, es las familias utilizan WhatsApp y ya, o sea, no necesitas más, ¿no? Entonces, junto con las familias refugiadas, se desarrolló un mecanismo en el cual, primeramente, se construyeron redes de apoyo entre cuidadores, entre madres, para que vuelvan a tomar esa conexión, sobre todo entre mujeres donde se perdió por el desplazamiento, el contacto tal vez con los padres, la madre, y cuando alguien es mamá por primera vez, verdaderamente que las mujeres en tu vida son muy importantes para tomar este proceso, ¿no? Entonces se pierde. ¿Eso cómo lo reconectamos con comunidad? Entonces la primera es, a través de una herramienta que ya existe, generamos esto. Y también se generó una herramienta, un chatbot, que permite brindar nuevas herramientas para poder llevar a cabo, brindar esas herramientas a las familias, pero sobre todo a los cuidadores para contener todas estas emociones que los niños y niñas están pasando por este nuevo fenómeno del desplazamiento, ¿no? Ya son 93 cuidadoras, cuidadores que han formado parte de este proyecto y sí con muchos aprendizajes, ¿no? Pero retomo no tenemos que ser muy sofisticados, ¿no? Para llegar a cabo, brindar estas soluciones, estas herramientas para las familias mismas, ¿no? Y también hablo de un proyecto, esto también se dio en Ucrania, donde es necesario brindar asistencia humanitaria a las familias, ¿no? Y esto lo hacemos con base en apoyos en efectivo. Pero ¿qué pasa cuando no hay un sistema financiero en pie? Entonces, junto con otras agencias del sistema de Naciones Unidas, se desarrolló un sistema basado en blockchain a través de USDC, en el cual familias refugiadas pueden acceder a apoyo financiero para poder pagar la renta, alimentos, servicios médicos, sin necesidad de un sistema financiero nacional activo, ¿no? Entonces, estas son algunas de las maneras en las cuales las familias pueden utilizar herramientas tecnológicas para verdaderamente, no solamente cuidar a su familia, protegerse a sí mismos,
en algo tan duro como lo es el fenómeno del desplazamiento, pero que esto les permita reiniciar sus vidas en un nuevo país que les brinda esta protección. Muchísimas gracias. Verónica. Gracias. Quiero retomar un poco lo que dijiste hace unos pocos minutos sobre la tecnología y que a veces cuando pensamos en usar la tecnología, creemos que tenemos que hacer algo hiper complejo que tenga inteligencia artificial y que robótica y no como y entonces eso hace que sobre todo desde la sociedad civil nos suene primero muy caro cuando sabemos que el tema de fondos es un eje central, segundo muy complejo y como nos pone en un lugar en el que generalmente pensamos no tenemos los recursos humanos tampoco para llevar adelante estos proyectos. Y retomo desde ahí porque justamente el trabajo de Wingu, el trabajo que viene haciendo Wingu en la región y específicamente muy centralizado en México, tiene que ver con fortalecer a las organizaciones en su transformación digital para que ellas mismas en esta búsqueda y en este acompañamiento directo, ya lo repetí varias veces, pero digo, Wingu es especialista en tecnología, no es especialista en migración o en procesos migratorios o en acompañamiento a personas refugiadas, ¿no? Nosotros lo que nos desvela es poder acompañar a esas iniciativas, organizaciones, colectivas que están poniendo el cuerpo en el territorio, que conocen esas problemáticas tan perfectamente como quienes me acompañan en este panel, para que sepan que hay muchas herramientas que pueden ayudarles de una forma mucho más sencilla, como el WhatsApp, contabas recién. Incluso estoy segura que en el desarrollo de salud que nos contabas también hace un ratito, hay muchas herramientas que se usaron para construir esa plataforma, seguramente, que están al alcance de la sociedad civil. Entonces, lo que hacemos desde Wingu es lo que llamamos Partner Support, que se está viendo, que justamente lo que hacemos es acompañar a comunidades de organizaciones que están trabajando una temática específica a poder mejorar su relación con la tecnología, aprender a usarla en los casos que sea necesario. Muchas veces no lo es. Generar esos contenidos educativos de formación para nivelar, digamos, ese acceso a la tecnología, ese conocimiento. Y generamos programas de acompañamiento personalizados para que esas organizaciones puedan entender cómo usar la tecnología a su favor. Y bueno, ahí dice, ven un punto 4 que dice historias y casos de estudio, como algo que habla de comunidad, no como un círculo que se completa con la comunidad, porque al igual que estamos haciendo en este espacio, en este FITS, creemos que lo más importante es el intercambio de esas experiencias y en el crear esas comunidades de práctica, como estamos haciendo hoy, en donde traemos estas experiencias y decimos, estamos usando la tecnología para esto en particular, porque eso entendemos que es lo que nos puede inspirar a generar estas nuevas experiencias. Y acá solo quiero detenerme un segundo en dos grandes experiencias que tenemos en este sentido. Por un lado, Proyecto M, que realizamos junto al Programa de Migración y Desplazamiento Forzado de HIP, Hispanics in Philanthropy, aquí en México, pero para toda la región, que lo hicimos en alianza con Civic House y con Cubadili, y donde trabajamos con casi 100 organizaciones de toda la región que acompañan a más de 500.000 de personas en situación de movilidad, y a quienes acompañan, Racismo MX es parte de esa hermosa comunidad, y a quienes acompañamos en todo esto que les contaba, pero que además desarrollamos herramientas concretas para ese acompañamiento, además de mentorías específicas con organizaciones que necesitaban más apoyo para desarrollar sus proyectos con tecnología y donde implementamos
formularios digitales para registro de migrantes en refugios de frontera, donde acompañamos a organizaciones como Appleseed a generar plataformas de autodiagnóstico para también impulsar otras organizaciones a mejorar su estado legal. Y justamente con Racismo MX desarrollamos un eje formativo sobre perfilamiento racial que incluimos dentro de una plataforma que se llama Knowledge Path, que pueden, en esta web que dice Proyecto M, .hipfounds.org, pueden acceder a todo esto que les estoy contando y entender con mucho más detalle. Solo tenemos 5 minutos. Pero bueno, eso Sí. es una plataforma basada en un desarrollo de Wingu, que lo que propone es el aprender a tu propio ritmo de forma virtual y donde podemos acceder a recomendaciones de información, de herramientas, de capacitación en función de lo que ya sabemos. Es una especie de juego de preguntas y respuestas que nos va guiando por un camino que es único para esa persona que está haciéndolo y que les recomiendo. Y el otro gran proyecto que todavía lo estamos haciendo es con la comunidad de Periplo a través de Avina, financiado por Walmart, donde se los traigo también para que entiendan la gran diferencia. En este caso, esta comunidad está bastante avanzada en el uso de la tecnología, son menos organizaciones, pero su gran desafío era encontrarse en la virtualidad. Son organizaciones que están muy dispersas, pero que trabajan muy en conjunto y entonces potenciar esa sinergia. Y en ese caso las ayudamos a encontrar una herramienta de comunicación interna que pudiera permitirles intercambiar todos estos informes que generan, todas estas investigaciones, todas estas herramientas y de vuelta usar la tecnología de una forma que fuera útil para potenciar su impacto en la población en movilidad. Así que Gracias. hasta ahí creo que estamos bien. Estamos bien. Nos pasamos unos segundos, pero estamos bien. Sí, o sea, creo que de lo que pues nos han compartido, creo que podemos ver cómo la tecnología ha servido como este puente, ¿no? Justamente entre las comunidades de movilidad, entre las organizaciones que las acompañan y en el acceso a derechos, ¿no? Me quedo mucho con esto que mencionaba Verónica, pero también Claudia, ¿no? En el sentido de que puede ser una cosa muy sencilla. Nosotras hemos visto justo cómo las comunidades haitianas, ¿no? Utilizan el WhatsApp para compartirse información de lugares seguros, de lugares inseguros, y sobre todo para compartir también en su lenguaje, ¿no? En su idioma, que también es una barrera muy importante en el acceso a derechos. Y creo que nos han presentado como este panorama esperanzador, ¿no? No obstante, pues sabemos que hay muchos retos. Sabemos que justo como decía Verónica, rescató esto, el tema del financiamiento, otras temáticas en torno, por ejemplo, me imagino el acceso también a estas tecnologías de las comunidades en movilidad. Nos decía Claudia también en el salir, ¿no? De tu casa con esta prisa y imagino que también el tema de los dispositivos, ¿no? También los dispositivos para acceder a Internet, para comunicarse, también representan un reto, pero me imagino, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta va en torno a eso. ¿Cuáles son los retos que ustedes han identificado? ¿Cuáles son las soluciones a esos retos? ¿De qué manera las han sorteado? Entonces, si les parece, pues vamos en el mismo orden. Entonces, Daniela. Claro que sí. Pues había mencionado algunos, pero voy a expandir un poco más en ellos porque preguntando un poco sobre estos retos con mis colegas que en el centro CABES, son estos dos centros para atención de personas migrantes, uno de ellos está en Tijuana y otro en Ciudad Juárez, y preguntándoles qué retos se habían presenciado últimamente, pues hablábamos de, bueno, esta plataforma requiere un servidor con muchos datos, es pesada, por lo cual requiere un Internet de mucha velocidad y de mucha capacidad, que obviamente no todos los centros de salud tienen esa infraestructura. Sin embargo, comentábamos, bueno, si hubiese más financiamiento para expandir esta herramienta hacia otros centros de salud, pues no sería un problema. Es como un hospital o un centro de salud, pues utiliza ya un sistema o una plataforma que requiere esta misma capacidad, velocidad, este servidor, etcétera. Sino hablábamos, bueno, ese financiamiento debería entonces venir de los mismos presupuestos públicos, como así
el sistema de salud aquí en México, a través de la Secretaría de Salud, que ya tiene su propia plataforma para el registro de data del estatus de salud de todos los mexicanos, que es una inversión muy fuerte, pues igual se puede dedicar para ya sea adaptar o poder expandir esta herramienta, el registro electrónico de salud para personas migrantes en México. Como es una plataforma regional, que es decir, si una persona médico en Colombia, otra persona enfermera en Honduras y también en México deben poder accesarla. Entonces debe ser una herramienta como un esfuerzo regional. Estas herramientas ya existen, no es la primera vez. Estos esfuerzos regionales para plataformas o herramientas digitales ya existen con el propósito de precisamente compartir información, obviamente con el permiso de las personas, una información consentida. Pero sí requiere, como mencionaba, y es donde voy con el principal reto, con la voluntad política. Hay obviamente retos para que eso suceda. ¿Por qué? Porque ya tenemos los casos en donde la información sobre enfermedades o contagios de personas migrantes se han utilizado para restringir fronteras. Una de ellas las vimos con el título 42 en Estados Unidos, que es una política que restringía por tema de COVID el acceso a la frontera después de Estados Unidos de personas migrantes. El miedo entonces es, si entre países esta información se utiliza para restringir fronteras o hacer políticas migratorias más complicadas, más restrictivas, pues obvio los países no quieren, no querrían compartir esa información, que es lo que esta plataforma pretende. Por otro fin, para que los médicos tengan información del estatus de salud y el expediente médico y los tratamientos más fácilmente, pero puede haber un mal uso. Y es aquí donde esa voluntad política sí se necesita entre países, a través de esfuerzos, mecanismos que ya existen en Latinoamérica, como mencionaba el CELAC, pero no es la única. Existen otros mecanismos como la propia ONU, OEA y otros regionales con el Caribe, ¿no? Entonces, sí, ese sería como el principal reto. Por ahora no es la operatividad, no es presupuesto que se necesita, porque con varios países invirtiendo, pues ese presupuesto, esa barrera se superaría, sino el acuerdo entre países de esta región, sobre todo, porque a México, sobre todo, vienen por Centroamérica y de Sudamérica. Y es ahí donde necesitamos primero ponernos de acuerdo y que secretarías de salud con Cancillería, finalmente presidencias, decidan invertir en esta herramienta y acordar también transferir los datos con ciertos candados para que la información no sea usada en contra de las personas migrantes, ¿no? Muchísimas gracias, Daniel. Claudia. En términos de retos, lo que hemos encontrado con las personas es las personas refugiadas usualmente tienen una relación adversa con la tecnología. Y profundizo un poco con esto, ¿no? Porque muchas de las personas han tenido que vivir por persecución, ¿no? Sea por tal vez grupos delictivos, sea por entidades gubernamentales u otros actores. Y el temor a que, como mencionaba Daniela, que sus datos sean usados de manera que les perjudique, es algo que está presente, ¿no? También las personas lamentablemente en la ruta, los datos, por ejemplo, que tienen su teléfono celular, hemos encontrado testimonios de personas que lamentablemente fueron privadas de su libertad, tomaban el celular y usaban esos datos para extorsionar a sus familias, ¿no? Entonces, en muchas de las personas encontramos que en principio hay una relación que se rompió ahí con la tecnología y con estas herramientas, ¿no? Esto se transfiere a la familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, número uno, recuperar la confianza en la comunidad. Y por eso para nosotros es muy importante que la implementación de estos proyectos siempre venga acompañado de un elemento presencial para poder reconstruir ese tejido y que las personas recuperen la confianza en sus pares, ¿no? En principio. Y que esto a su vez sea transferible a la niñez, ¿no? También otro de los temas que hemos encontrado es que muchas veces las personas solamente tienen un teléfono celular en casa, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante porque es verdad que en la población local el uso de la tecnología y la cobertura de equipos es bastante amplia, ¿no? Escuchábamos hace unos momentos que era más del 80% en el caso de Nuevo León. Pero ¿qué pasa con las familias que solo tienen un teléfono celular, ¿no? Lo vimos en la pandemia, por ejemplo, cuando la educación se volvió online.
cómo hacen que los niños vuelvan a tomar clases, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuevamente, que el componente tecnológico venga acompañado del humano es esencial para asegurar que sea exitoso, ¿no? Y que sea pertinente a las necesidades de cada uno de ellos. Y, y finalmente, o sea, hay un tema de carga mental, y por eso lo importante de simplificar. ¿Quién ha tomado un curso online últimamente, no? De cualquier tipo. Hay que estar muy motivados para tomar un curso. ¿Por qué? Porque se enciende la computadora, métete a la plataforma, mete la contraseña, se me perdió la contraseña, tengo que buscarla. Y entonces, ¿qué me quedé? Ah, se quedó a la mitad del curso. ¿No? Bueno, imagínense eso en una familia que tiene un mes de haber llegado a una ciudad después de todo esto que pasaron. Y entonces, por eso la simplificación es tan importante. Entonces, en ese sentido, sí hablamos de retos, pero más bien no creo que sean retos per se de las personas, porque estamos hablando de personas que cruzaron la selva en patas de gallo. O sea, me parece que las personas refugiadas, desplazadas, son personas que tienen muchas capacidades personales, que a veces no tomamos en cuenta. Sin embargo, lo importante es generar una sincronía con lo que necesitan, el ecosistema que está y cómo podemos acompañar a que las personas desarrollen sus propias soluciones a sus problemas. Entonces, me parece que lo orientaría por ahí. Muchísimas gracias, Claudia. Vero. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que dijeron. Se me hace difícil seguir ahondando, ¿no? Pero creo que sí, algo que sumaría a todo esto es justamente en ese vínculo entre lo digital, lo presencial, lo tecnológico, lo humano, hay un nexo que es fundamental. Eh, Cuando nosotros pensamos nuestro proceso de acompañamiento a las organizaciones, no solamente digamos, pensamos en lo que nosotros creemos que necesitan, sino que la parte más fundamental de este proceso es el diagnóstico. Y lo mismo nos pasa cuando desarrollamos tecnología, ¿no? Estamos con varios proyectos buscando financiamiento, si alguien quiere aportar, justamente para acompañar personas en su movilidad, ¿no? En su proceso de migración, justamente esto que decías de atravesando la selva, ¿no? Atravesando el Darién, bueno, justo ahí no creo que nadie esté mirando nada en su teléfono ni lo lleven consigo. Pero justamente eso, ¿no? ¿Cómo las acompañamos a esas personas? ¿Cómo las ubicamos? ¿Cómo las reconocemos como cuando van de un refugio a otro refugio? Y pienso en este camino de Centroamérica hacia Estados Unidos. Estamos trabajando con algunas organizaciones de España también en la migración desde América Latina hacia Europa, donde la puerta de entrada, la principal puerta de entrada es el aeropuerto de Madrid, ¿no? O sea, Europa está muy preocupado por las balsas que llegan hacia sus costas, está tratando de que eso no suceda a toda costa justamente, pero sin embargo los números lo que dicen, o por lo menos los que nos acercaron hasta Wingu, lo que dicen es que la mayoría de los migrantes y las personas migrantes que llegan a Europa llegan por avión, llegan con documentos y llegan con información. Entonces, ¿cómo acompañamos a esas personas a que puedan tener ese viaje de forma segura, acceder a sus derechos, como la salud, como el trabajo, como el desarrollo de su familia? Y la tecnología tiene un gran potencial para hacer eso. Sin embargo, si solo lo estamos pensando en cómo desarrollar, en desarrollar esa tecnología o en ser súper innovadores y usar de nuevo, ¿no? Blockchain, porque sí, cuando no lo estamos usando para resolver un problema concreto, como contabas con el caso de Ucrania, entonces ahí perdemos la visión y perdemos el impacto. Entonces, tanto en estos procesos de acompañamiento de organizaciones como en el desarrollo de tecnología, el reto desde Wingu siempre está en esa búsqueda de empatía, de conocer específicamente las necesidades de quienes están viviendo en esa situación y de no caer en la visión colonialista de vengo a resolverte tus problemas, porque eso no es cierto. Venimos a acompañarles, venimos a facilitarles la vida a través de la tecnología, que para eso es para lo que fue creada la tecnología, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, justo creo que de lo que mencionan
creo que hay varias cosas importantes, ¿no? O sea, por ejemplo, en temas de racismo, ¿no? Pues algo de lo que se ha hablado es el uso de datos biométricos, ¿no? O el racismo algorítmico o ciertas tecnologías que se implementan para hacer perfiles raciales, es decir, para identificar que una persona es nacional, no nacional y por ende criminalizarla o tildarla de irregular o ilegal con base en cómo se ve, ¿no? Y esto a partir de estas tecnologías que se utilizan para mirar estos datos, digamos como para el fenotipo, ¿no? Como para mirar, identificar el fenotipo y con base en eso decidir. Creo que un punto importante que ustedes han señalado es justo justo se crea ese puente, ¿no? O sea, cómo se crea ese puente de manera y se construye y se reconstruye también esa relación que tienen las personas con con la tecnología, ¿no? Sobre todo cuando son comunidades migrantes que, por supuesto, o han tenido que salir por situaciones de violencia o porque sufren violencia en todo ese tránsito, ¿no? Incluido el uso de esas tecnologías. Me gustaría quizás para hacer esta última ronda de cierre, pues ya hablamos de qué manera, ya hablamos de algunos retos. Me gustaría a lo mejor si pudiesen, no sé, como por ejemplo desde Daniela desde el tema de la salud, Vero con las comunidades, Claudia con las personas refugiadas, como hablar de algún caso en particular, quizás de cómo se ha utilizado la tecnología, ¿no? Una comunidad en particular, una organización en particular, ya mencionó Vero Racismo MX, pero alguna historia que a lo mejor permita también a nuestra audiencia entender, ¿no? Y visibilizar esos retos. Y ya algunas últimas palabras para concluir y a lo mejor dar la palabra si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión o alguna pregunta. Aquí vamos a tener 2, 3 minutos, y cerramos. Perfecto. Sí, porque justo estaba pensando cuando hablábamos de este caso que recientemente tuvimos de un joven, no voy a decir nombres, un joven guatemalteco que se encontró aquí en Monterrey. Nosotros damos atención a las personas migrantes directamente sobre cómo acceder a documentos de salud, una tarjeta migratoria, cómo llegar a un hospital, información que les sea útil. Y él llegó con ya habiendo registrado su historial médico desde Guatemala, porque antes de Guatemala había estado en Sudamérica y a través de este registro electrónico, que aquí vemos, bueno, Personal Health Record en inglés, se pudo acceder a los tratamientos de retrovirales que había recibido desde el sur de México, donde se encontraba, y desde Guatemala. Con esto se había creado un historial, una sobre la información del medicamento que necesita para poder tratar VIH, en este caso una persona contagiada, em, y también no solo el historial, sino también el tipo de tratamiento que necesita. En México, a través de Cuesida, las personas mexicanas extranjeras tienen derecho a este tratamiento. Llegando a uno de los centros de Cuesida, y es más fácil si ya este registro electrónico pues lo constata, ¿no? Y con eso es más fácil que la persona ya tenga pues un historial de que este es el historial, este es el diagnóstico, entonces es más fácil y fue más fácil para esta persona, para este chico poder accederlo, sin necesidad de hacer otra vez una evaluación médica, una receta desde cero, etcétera. ¿Qué otra cosa sirvió en este caso específico, aparte de acceder al medicamento más fácilmente, fue que con este historial la persona entonces tiene derecho en los casos cuando están en situación irregular migratoria para poder regularizarse. Por temas de salud, en México, una persona tiene derecho a acceder a una tarjeta de visitante por razones humanitarias porque hay un tema de salud que en su país de origen no pudo tratar y en México, gracias a nuestro sistema público, sí puede tratar. Y por esta condición médica y necesidad, la persona en este caso específico pudimos asesorarle para regularizarse aquí en México y obtener ese documento migratorio. Eso no lo sabía y decía, bueno, puedo por este tema permanecer en México, sí, y recibir tratamiento, acercarse ante el Instituto Nacional de Migración y por esta justificación, entonces, poder acceder a una tarjeta de visitante por razones humanitarias que entonces le permita, de acuerdo al diagnóstico y a la receta, acceder a los demás tratamientos
para su enfermedad, para en este caso la persona siendo positiva en VIH, ¿no? Entonces sí fue un caso que tuvo un doble efecto positivo, ¿no? En lo que Gracias, querías. Daniela. Claudia. Bueno, en ese sentido, y me tomo el ejemplo que les comentaba del uso de blockchain para poder facilitar inclusión financiera a personas refugiadas y desplazadas. En ese sentido, yo quisiera más bien dejarles que les cuente cómo les fue. Esta práctica que van a ver a continuación es una práctica que fue premiada en el Paris Blockchain Week de 2023 y habla de eso, o sea, cómo podemos capitalizar la resiliencia de las personas, el poder de las personas y cómo la tecnología es un puente. Entonces, dejo que Liz se los cuente, más bien, corre video. Creo que lo más duro de un emprendedor es no rendirte y volver a comenzar. Y me di cuenta que necesitaba independencia económica. Entonces fue cuando dije, no puedo seguir laborando dependiente a nadie, sino a mí, a creer en mí. Luego empecé a hacer tortas en sartén, porque no tenía horno, hasta que empecé a venderlas. Y literalmente allí no paré nunca. Tengo 4 años con el emprendimiento, no contaba con el dinero para nada, no teníamos dinero. Yo tengo 2 hijas. Entonces comencé a ahorrar de lo que vendía en el edificio. Me fui corriendo a comprarme una batidora de mano y un horno. Y empecé a investigar y pagué un curso para decorar tortas. Y bueno, ahí comenzó la pasión. Luego que llegué a Mirares, justo llegué en el momento, como digo, de que la inflación otra vez nos había golpeado, creo que a todos. Se me había dañado justamente la heladera. Entonces yo llegué con esa historia a Mirares y no fue nada difícil porque me hicieron sentir súper cómoda. Y justo en ese momento ellos llegaron y ofrecieron ayudarme con un capital semilla, que en ese momento era volver a empezar. Entonces, Liz utiliza un wallet digital que esto le permite acceder a apoyo económico sin que esto Entonces esté es tan sencillo como que tomas tu teléfono, te llega tu mensaje con que te aprobaron la ayuda, te vas a la billetera rápidamente porque es una aplicación sencilla que descargas como cualquier app. Ves tu ayuda, sale la opción de retirar, le das a retirar y ahora salen 2 opciones, ir hasta MoneyGram y retirar. Y en la segunda, maravilloso, te sale transferir. Entonces le das a transferir, te lo pasas directamente a tu cuenta. O sea, no es nada difícil, lo hace cualquier persona, porque es algo sencillo. Y aparte también están ellos para ayudarte. Me dieron este capital semilla que me ayudó un montón porque pude acomodar la heladera. Hicimos una reunión y fácilmente hubo gente de ACNUR que estaba presente y me dijeron cómo utilizar fácilmente la billetera desde mi teléfono. No fue nada difícil. Y bueno, yo me fui feliz porque obviamente tenía el dinero para invertir, que era lo que yo quería. Conocí otros emprendedores, interactuamos, entonces creo que más allá de que te den un capital, también era interactuar, sentirte en casa, o sea, era todos queriendo lo mismo, salir adelante, emprender y sobrevivir con nuestra independencia económica. En ese momento yo no tenía carnet de manipulación de alimentos, me ayudaron a sacarlo, que me había costado un montón por el trabajo, y ellos me lo hicieron re fácil, o sea, me dijeron, ven, te ayudamos. Conocí a Soraya, se llama la señora que conocí, y cuando fui a retirar con la billetera, que fuimos a MoneyGram, allí fue que interactuamos, y entonces que cambiamos teléfono, y yo publiqué que estaba dando curso, y ella participó en el curso. Antes trabajaba en mi casa, me pasé a trabajar a un local donde hay más demanda de venezolanos por la zona. Siempre me ha ayudado, no solamente con el capital semilla, no solamente con hacérmelo fácil mediante una billetera que es sumamente, o sea, es fácil de manejarlo, lo retiras fácilmente, vas e inviertes el dinero en lo que tú sueñas, en lo que aspiras a crecer. Gracias, Claudia. Pero, Bueno, me es difícil elegir alguno de los casos puntuales de las organizaciones que acompañamos.
Mi proyecto preferido muchas veces, lo he dicho, es Knowledge Path, porque no solo, como les contaba, es una herramienta de aprendizaje a tu ritmo que no te hace perder tiempo mirando, escuchando, haciendo cursos o clases de cosas que ya sabes, sino que te va preguntando y te va ofreciendo cosas nuevas todo el tiempo y entonces es muy sencillo. No solo por eso, digamos eso es la base de esta plataforma que llamamos Rupu dentro de Wingu y que cualquier organización puede usarla muy fácilmente, sino que armamos esto para las organizaciones y después las organizaciones vieron el potencial de esta herramienta para sus poblaciones y también para compartir su información, como fue este eje de perfilamiento racial que co-creamos con Racismos MX. En realidad, desde Wingu les enseñamos a usar la plataforma. Racismo y otras organizaciones también de la comunidad tomaron las riendas y empezaron a usar esta plataforma para también formar a sus pares y compartir información sobre algo en lo que venían trabajando y que tenían mucho conocimiento. Pero esta es mi preferida, pero también en este acompañamiento de tipo mentoría hemos desarrollado muchas otras soluciones en las que de vuelta nos hemos encontrado con estos pedidos gigantescos con miedo, ¿no? Como la pregunta siempre la más común y la más compleja a responder, sobre todo trabajando con estas poblaciones, es el tema de datos, ¿no? Eh, eh, Entiendo los retos que planteabas de cómo van a ser usados estos datos por los gobiernos, y es un poco también lo que le pasa a las organizaciones también más pequeñas que trabajan en esto. Y entonces, otra de mis preferidas, otra de mis experiencias preferidas es una que llevamos adelante con DIA, aquí en México, en Juárez, que se llama Derechos Humanos Integrales en Acción, que ellos lo que hacen es acompañar a población LGBT y a personas migrantes a acceder a sus derechos desde acciones desde la justicia y otro tipo de acompañamientos, y para eso necesitan mucha información de esas personas. Y tenían un problema que era muy básico y a la vez muy complejo, que era cómo compartir esa información, cómo organizar esa información, cómo tener un acceso rápido y cómo permitirle a esas personas que brinden esa información de forma segura, ¿no? Y lo que hicimos de vuelta, ¿no? Fue como escuchar, tratar de entender, empatizar con esas situaciones y mapear cuáles eran esas herramientas que ya estaban disponibles. En este caso usamos Kobo Toolbox y no me acuerdo alguna más, en combinación, pensadas para respetar su proceso de acercamiento a estas personas, su proceso de atención, pero que les permitiera organizarse, ¿no? Y sacar el máximo provecho de sus servicios, más que hacia ellos, hacia quienes estaban acompañando. Así que de esas tenemos muchas más. De vuelta los invito a entrar a la página de Proyecto M para que puedan conocer todas esas historias de primera mano. Muchísimas gracias, Vero. Pues muchas gracias, Daniela, Vero, Claudia. Desgraciadamente por el tiempo no vamos a poder hacer espacio de preguntas, pero bueno, aquí vamos a seguir. Entonces, si alguien quiere acercarse con nuestros panelistas, conversar, pues por aquí van a estar. Y pues agradecerles de nuevo, gracias y pues que pasen feliz tarde.